Bueno, si les parece comenzamos, no se olviden de darle me gusta al video, así YouTube entiende que va todo bien. Y en el video pasado habíamos hecho el primer módulo de los 6 módulos que tiene esta ruta de aprendizaje para rendir el examen de Microsoft que se llama PL900, Microsoft Power Platform Fundamentals. Hablaba básicamente de la Power Platform en su conjunto y mencionaba cada una de las tecnologías que lo componían y demás, y era todo bastante genérico. Este es el que hicimos el otro día, describir el valor empresarial que Microsoft Power Platform tiene para una empresa, y ahora vamos a hacer este que es identificar componentes fundamentales de Microsoft Power Platform, pero yo lo estuve recorriendo con otra cuenta y habla principalmente de Dataverse, y al final de hecho van a ver que nos hace crear una primera tabla de Dataverse y seguramente la utilicemos en el siguiente vivo, que es describir cómo crear aplicaciones con Microsoft Power Apps, que es lo que más nos interesa a todos. Después viene Power Automate, después Power BI, y en el último toca algo de Virtual Agents, Pages y AI Builder, ¿sí? Entonces, en este vamos a ver principalmente Dataverse y en el siguiente vamos a ver Power Apps. Así que el siguiente no se lo pierdan porque estoy seguro que muchos van a querer estar en ese. Pero si les parece, le damos inicio. Dice que más o menos dura 1 hora y 3 minutos. Voy a intentar ir un poquito más rápido que en el anterior y espero que no se corte como se me cortó la transmisión el otro día. Acá la conexión viene dando que está excelente, salvo por una tasa de bits que me dice ahí, pero para mí está más que bien. Nadie me dijo que se me escuchaba ni se me veía mal, así que debe andar todo bien. Bueno, dice, introducción. Microsoft Power Platform permite a su empresa diseñar soluciones y unir tecnología personalizada para ayudar a todo el personal, desde el consejero delegado hasta los trabajadores de primera línea, a impulsar la empresa con datos. En esta sección hace mucho hincapié en los datos, que es lo más importante que tenemos en la empresa. Cuando la queremos digitalizar sobre todo, de repente todos esos datos que están en la nube se vuelven lo más importante. Para saber cómo empezar a crear soluciones con Microsoft Power Platform, es importante conocer algunos de los principales elementos implicados en la creación de estas soluciones que se crean con todas las herramientas de la Power Platform. Y dice, vamos a examinar las diferentes opciones administrativas de la Power Platform, porque hay una administración general y una para cada una de las tecnologías. Describiremos la seguridad y la gobernanza de la Power Platform. Te hace mucho hincapié en que las soluciones de Microsoft ya te dan el tema de la seguridad y de poder decidir roles en general de una manera muy sencilla. No tenés que hacer nada y cumplís con toda la normativa y demás, pero ya lo veremos. Después vamos a explorar Dataverse y cómo usarlo para crear soluciones empresariales, y después vamos a examinar los conectores que hay en la Power Platform, que hay distintos tipos. Entonces le damos a continuar, ya nos ganamos los primeros 100 de experiencia. Fíjense que ya somos nivel 12, ojo, después compartan a ver en qué nivel están. Dice, descripción de la administración de Power Platform. Entornos de Power Platform. En Power Platform los entornos se usan para almacenar, administrar y compartir los datos, las aplicaciones y los flujos empresariales de una organización. Básicamente acá está intentando resumir los datos que se almacenan en Dataverse, las aplicaciones de Power Apps y los flujos de Power Automate. Pero también otras cosas se hacen, pero fíjense que acá en la imagen ya pone estos 3 iconitos, pero la verdad es que dentro de los entornos también está Power Pages y también están Power Virtual Agents. Pero bueno, no importa. Dice, cada entorno permite aprovisionar una base de datos de Microsoft Dataverse, es una por cada entorno, ¿sí? En cada uno de los entornos que vayamos creando dentro de nuestra cuenta de Power Platform, va a haber una base de datos de Dataverse para usarla en ese entorno. Dice, los entornos de Dataverse permiten administrar el acceso de usuarios, la configuración de seguridad y el almacenamiento asociado a esa base de datos. O sea, de Dataverse podemos decir, podemos administrar quiénes acceden, qué usuarios pueden acceder y a qué información, el tema de la seguridad y el almacenamiento del tamaño y demás, que creo que por defecto te da 1 GB y después se puede escalar hasta 4 terabytes. Y se puede pedir incluso más después también. Dice, cada entorno se crea en un inquilino de Microsoft Entra ID, y acá es donde les quería mostrar, porque hay muchos que no lo conocen, pero Microsoft Entra ID es la solución de autenticación de Microsoft. Esperen que me voy a cambiar de directorio. ¿En qué directorio estoy? No, está bien, estoy en el directorio que quería estar, porque tengo distintos directorios. Acá, fíjense esto de Microsoft Entra ID. Yo acá estoy en la cuenta que me creé. ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Dispositivos? Es toda la gobernanza de la seguridad de usuarios, accesos, está acá. Y fíjense que acá en usuarios yo voy a tener un solo usuario, que soy yo solo, porque bueno, también puse acá como invitado. Fíjense, acá yo invité a un determinado usuario, que es un correo electrónico mío, a ser invitado de este tenant o de este inquilino, como se le llama ahora. Y fíjense, para los que estén acostumbrados a escuchar Azure Active Directory, dice Azure Active Directory ahora es Microsoft Entra ID, ¿sí? Lo que antes era Azure Active Directory se transformó en Microsoft Entra ID.
Entonces acá, en el tutorial lo que nos dice es que cada entorno se crea en un inquilino de Microsoft Entra ID. Y dice, solo los usuarios de ese inquilino, es decir, que estén bajo este inquilino de Entra ID, pueden acceder a los recursos de un entorno. Y un entorno también está enlazado a una ubicación geográfica, como por ejemplo los Estados Unidos. Fíjense que acá pone Contoso es el nombre de la empresa, está en Estados Unidos y son 3 entornos, uno de desarrollo, uno de testing y uno de producción. Esto es, y lo dice más adelante, esto es para que, por ejemplo, alguien pueda desarrollar toda una solución en desarrollo mientras hay otros usuarios que están utilizando la solución productiva. Esto en cualquier proceso de desarrollo, ya sea con low code, como en este caso, como con desarrollo con código, siempre hay distintos entornos en que cuando vos querés sacar una nueva versión de una aplicación, no lo mandás a producción y que los usuarios se fijen si anda. No, es como que vos lo estás en etapa de desarrollo, después lo pasás a una etapa o a un entorno de testing donde hay usuarios que prueban que todo funcione bien, y una vez que se corroboró que todo funciona bien, se sube a producción para que ya los usuarios finales empiecen a usar la nueva versión de la solución. Que la solución puede incluir o una aplicación o varias aplicaciones y varios flujos, lo que sea. Y dice, cuando se crea una base de datos de Microsoft Dataverse en un entorno, se crea dentro de los centros de datos de esa ubicación geográfica. Los centros de datos es lo que veíamos en el video pasado de Azure Data Centers. Acuérdense que, acá voy a poner imágenes, acuérdense que los servidores de Microsoft que están por todo el mundo, bueno, cada vez que creamos un entorno se crea en uno de estos data centers que tiene Microsoft distribuidos por todo el mundo, que son estas mega computadoras conectadas a internet, que están súper seguras, que están refrigeradas, que tiene todo así. Esos son los data centers, a eso se refiere ahí. Y dice, cualquier elemento que se cree en un entorno, incluidas las conexiones, las puertas de enlace, los flujos de Power Automate, también está enlazado a esa ubicación del entorno. Todo lo que queremos del entorno, dentro del entorno, una aplicación, un flujo o la base de datos de Dataverse, va a la misma ubicación en donde creamos el entorno. Estados Unidos, Canadá, Australia, el sur de Brasil, donde sea. Dice, puede crear más de un entorno para administrar el desarrollo de la solución y el almacenamiento de datos mediante la configuración de un entorno de desarrollo, otro para pruebas y otro para producción. Esto es lo que les comentaba recién, así que no lo voy a volver a leer. Y ahora salta a otra parte que es el tema de las experiencias administrativas. Y dice, Microsoft Power Platform tiene un amplio conjunto de experiencias administrativas que se pueden usar para administrar los distintos aspectos de la solución. Desde el centro de administración de Power Platform, que es el centro de administración principal. Fíjense, yo acá estoy en el portal de Power Apps, ¿sí? Pero si hacemos clic acá en Power Platform, nos aparecen todos los centros de administración. Por eso nos dice experiencias administrativas. Porque cada una de las soluciones, Power Apps en realidad no tiene una en sí para sí mismo. Bueno, sí, en realidad esta vendría a ser el panel de configuración de Power Apps. Después tenemos el de Power Automate, el de BI, el de Pages, el de Power Virtual Agents y el genérico, el de Power Platform en sí, que es el que empieza a tratar ahora, ¿sí? Y es de donde se gestionan los entornos. Si venimos acá a la capacitación, ven, desde el centro de administración de Power Platform puede crear nuevos entornos o administrar la seguridad. Desde los portales de creación puede administrar Microsoft Dataverse. ¿Por qué? Porque este es un portal de creación y fíjense que acá nosotros tenemos esta parte de tablas, que es lo de Microsoft Dataverse, y yo en este entorno no tengo una base de datos de Dataverse todavía porque nunca la utilicé. Y de hecho, miren, lo vamos a hacer eso de crearla, esta base de datos. Me pregunta de qué moneda, se la voy a ver si está pesos argentinos, seguro. Le voy a poner pesos argentinos, el lenguaje le voy a poner en español España, a ver, o está español Latinoamérica, a ver cómo aparece. Uy, estoy re ciego, ¿ustedes lo ven? Igual si lo ven no me van a poder ayudar, así que che, qué raro que no está. Acá está, español España, perfecto. Y acá nos pone para que elijamos si queremos incluir datos y aplicaciones de ejemplo o no. La verdad es que no, pero bueno, vamos a incluirlo porque total no pasa nada. Pero ahí empieza a aprovisionar toda esta base de datos que por el momento no la teníamos y dice no hay tablas disponibles todavía, compilando la base de datos. Dice las tablas se crean en una base de datos de Dataverse, no sé si llegan a leer ahí. En cuanto terminemos de compilar su base de datos, estará preparado para empezar a crear tablas, que es lo que nos van a pedir más adelante en el tutorial, ¿sí? Pero a ustedes les va a pasar lo mismo si nunca crearon la base de datos de Dataverse. Entonces, yo para que se vaya creando, porque sabía que tomaba un tiempito. Genial, eso se está creando y ahora nos empieza a recorrer este centro de administración de Power Platform que vimos recién, que es este que está acá, y empieza a recorrer todas estas opciones. Así que en vez de leerlas de ahí, las vamos a ir viendo. Primero acá en el inicio nos da como un pantallazo del estado del servicio, es decir, si hay algunos
algunos incidentes con alguno de los servicios de la Power Platform, algunos mensajes. Es como un panel de control, digamos. Ahí la pantalla de inicio, esta pestaña de inicio. Después en entornos podemos crear nuevos entornos, editar los entornos existentes y demás. Fíjense que Power Platform LATAM Default es el mismo entorno que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos un solo entorno, que es Power Platform LATAM. Ahora fíjense que decía otros entornos y pasó de repente al entorno de compilar aplicaciones con Dataverse. Ahora se ve que ya se creó esta parte de las tablas, y si cambio y ingreso de nuevo, fíjense que ya tenemos todo y dice no pudimos cargar sus datos, vuelvo a intentarlo más tarde. Se está creando todo todavía, entramos después más tarde, no pasa nada, pero quiero venir acá al centro de administración y que vean que yo me podría meter en el entorno, y fíjense que me dice esta es la URL de este entorno, me dice que está en Sudamérica, el ID de la organización, que esto si no me equivoco es el mismo que el tenant. A ver, déjenme ver acá, termina en KE094, a ver, no, este no es, acá está, este es el ID del entorno, que fíjense que es una concatenación entre el Microsoft, el ID del inquilino y este default, ¿sí? KE094, el ID de la organización es de Power Platform LATAM, después vemos dónde lo podríamos encontrar, pero no importa. Acá hay configuraciones de acceso, los roles de seguridad, los equipos, usuarios y eso, pero no toca nada de eso en este momento, pero te dice que de acá podés configurar un montón de cuestiones, ¿sí? Después tenemos esta pestañita que es para, bueno, este de hecho es bastante nuevo porque me parece que en la capacitación no está. A ver, ven, entornos y después salta a análisis. Y fíjense que de entornos, porque también hay que entender qué es lo que te piden para rendir este examen, no hay que estudiar cosas por estudiarlas. Dice, en esta sección se enumeran todos los entornos de este inquilino. Se incluyen los entornos de Microsoft Dataverse y otros entornos como los de Dataverse for Teams. Dice, en análisis, en esta sección se proporcionan detalles analíticos de Power Platform como de Dataverse, de Power Automate y de Power Apps, que es el que sigue después de este asesor, pero que a cada asesor seguramente te debe dar consejos y demás. Dice, vea recomendaciones para los problemas que pueden afectar el estado del mantenimiento de su inquilino. Bueno, son recomendaciones, está en versión preliminar, se ve que es algo nuevo. Después acá en análisis tenemos para monitorear cuántos usuarios están usando las bases de datos, por ejemplo de Dataverse, por ejemplo cuántos usuarios activos hay, cuántas llamadas están haciendo, cuántas consultas a la base de datos. Es como para monitorear qué está pasando en este entorno en particular. ¿Ves? Por ejemplo, yo puedo poner vista por entorno y ver que en Power Platform LATAM, Power Automate en los últimos 28 días, y me empieza a cargar cuántos flujos se ejecutaron, cuántos fueron de nube, cuántos fueron de escritorio, y lo mismo con Power Apps, pero básicamente es para ver analíticas del uso que se está haciendo de estas tres herramientas de la Power Platform. Después acá en facturación es para ver el tema de licencias, que no tengo ninguna contratada, pero son todas cuestiones administrativas de las licencias y de la facturación del entorno. Acá en configuración son configuraciones específicas que se pueden hacer. Por ejemplo, miren, esta primera opción dice Copilot en Power Apps, y si yo hago clic acá me dice que si tengo esto activado estoy permitiendo que las personas usen inteligencia artificial para ayudar a crear aplicaciones y obtener respuestas a preguntas, actualmente en versión preliminar. Eso es lo que vimos en el video pasado, que ya lo probaremos en algún momento porque puede estar muy bueno, al menos probarlo. Y después tiene un montón de configuraciones que no vamos a entrar en una por una, pero por ejemplo la última es la de asistencia de ayuda de Copilot para Power Automate, es medio una similar. Y después tiene muchas configuraciones dice asignación de entornos de desarrollo, controle quién puede crear y administrar entornos de desarrollo, controle quién puede ver el resumen de la capacidad del inquilino de almacenamiento, controle quién puede ver el resumen de la licencia de inquilino. Son todas cuestiones justamente de configuración. Después en recursos, acá nos dice en activos de Power App, dice administre los vínculos a los canales internos de la comunidad y documentación de Power Apps. Esto no tiene nada que ver, es como documentación, grupo de Teams, comunidad de Yammer, es como para comunicación interna. Después nos pone aplicaciones de Dynamics 365 que tengamos, y fíjense que acá tenemos un montón de aplicaciones de Dynamics 365. Después tenemos el tema de la capacidad, que esto tiene que ver con la capacidad de Dataverse. Fíjense que no tenemos nada utilizado porque recién la creamos y estamos utilizando 0 de base de datos, 0 de almacenamiento de archivos y 0 de registros, que este de registros no sé bien qué es, después lo podemos buscar, pero en el próximo video seguramente veamos algo y si no después se los busco. Capacidad de almacenamiento por origen, no, bueno, esto, pero nos pone cuestiones de la capacidad. Y después sitios de Power Pages que podamos tener, pero piensen que desde esta pantalla lo que se hace es configurar todas las cuestiones de la Power Platform en general. Para ayuda y soporte, para cargar un ticket, por ejemplo. Esto de integración con
datos es para combinar soluciones de Microsoft Dynamics 365 para que distintas aplicaciones ya hechas en Dynamics consuman el mismo origen de datos y se pueden crear esas nuevas conexiones, ¿sí? Fíjense que acá, cuando estamos mirando la capacitación, si venimos acá a integración con datos, dice: esta sección permite crear o agregar conexiones predefinidas y supervisar las conexiones en Dataverse. Pero si ustedes después, respecto de cada tema, si quieren indagar respecto de algo, buscan integración de datos, panel de administración. Miren, vamos a ver eso. Integración con datos, Power Platform Config. Voy a poner a ver si encuentro algo. Ven, incluir datos en Microsoft Dataverse. Incluir datos en Dataverse. ¿Era este? Sí, ven. Y acá dice Microsoft Dynamics 365 para unir la solución de ventas con la de finanzas y que integrar la información y que ambos compartan esa información. Pero bueno, no es tan importante en el examen, dudo que lo pregunten. Eso va a estar bueno después, que cuando lo rinda voy a saber bien, che, en qué hacen foco y en qué no. Esta de datos dice: en esta sección se pueden administrar los distintos orígenes de datos, puertas de enlaces de datos locales por si queremos conectarnos con un servidor que está en físico, que lo tenemos en local, y puertas de enlace de datos de red virtual, que sería una puerta de enlace pero de una red que tenemos por ejemplo en Azure. En la de políticas, que es esta que viene acá, que acá se llama directivas, fíjense que puede llegar a cambiar. Son todas directivas para el acceso a los datos, son directivas de control de acceso a distintas cuestiones. Dice: esta sección es donde puede administrar algunas de las diferentes directivas de seguridad de datos y otras características de seguridad, como la caja de seguridad del cliente, que esto es más de Dynamics 365 y la verdad sobre eso demasiada idea no tengo, pero fíjense que son cuestiones que las mencionan así nomás, no es que pretenden que sepas algo. De hecho, piensen que esta certificación es Power Platform Fundamentals, no están pidiendo que seas un administrador de todos los entornos, te están contando un poco que hay en general para que tengas una idea más o menos de qué se hace por acá, pero no se vuelvan locos de que tienen que saber directivas de datos y poder crear una nueva directiva, pero prueben, toquen. Y acá esto es lo que nos cuenta después. Bueno, vamos a dejarlo que después nos lo dice bien, pero nos empieza a hablar de estas directivas de datos que por defecto van todas a no empresariales y se empieza a configurar qué se puede hacer y qué no en este entorno con cada una de estas soluciones. Por ejemplo, con Excel, con estos conectores en realidad, con el conector de Excel, con el de OneDrive, con el de SharePoint, con el de Dynamics, SQL, con un montón de conectores que acuérdense que son como 900, pero fíjense que es súper granular y que se puede definir a nivel de cada conector. Y después pasa a los conectores personalizados, que también los vimos en el video pasado. Después tenemos esta parte de aislamiento de inquilino, que nosotros podemos pasarle el ID de un determinado inquilino y decir que el tráfico entrante no puede llegar de un dominio o un ID de inquilino, que es lo que veíamos acá en Azure. Yo le digo: che, ¿sabes qué? Este inquilino, que este soy yo mismo, ¿no? Pero imagínense que yo tengo el ID de otro inquilino. Desde este inquilino no puede llegar nadie, no puede llegar tráfico. O al revés, no puede salir tráfico hacia ese inquilino. Son todas cuestiones de seguridad. Lo que busca Microsoft con todas estas soluciones, configuraciones, directivas que pone a disposición en todos los entornos de administración es que uno pueda gobernar sus datos y gobernar la seguridad, porque imagínense que en una empresa chiquitita no importa tanto, pero hay empresas gigantes que tienen que cumplir con normativas del estado, país, provincia, municipio donde viven, de la gobernanza de los datos y demás, y también tienen que cumplir con normativa de, por ejemplo, en la Unión Europea hay como una normativa del resguardo de los datos y demás, que los que viven en España y demás quizás lo tengan mucho más claro, pero Microsoft lo que te dice es: vos quédate tranquilo que todo lo que estás desarrollando dentro de la Power Platform y todo el tráfico de información que hay a través de las diferentes soluciones de la Power Platform cumple con todas las normativas, ¿se entiende? Entonces, claro, o sea, vos terminás contratando la solución no solo porque te hace el desarrollo sencillo, sino que te asegurás que cada aplicación que estás usando y la información almacenada que está en Dataverse te garantiza estar cumpliendo con las normativas de la zona en donde esté tu base de datos, porque en definitiva acuérdense que la base de datos está en una determinada ubicación. Entonces, bueno, si está en Canadá, cumple con lo de Canadá; si está en USA, cumple con lo de USA; si está en la Unión Europea, cumple con lo de la Unión Europea. Entonces, bueno, nos van contando todas estas cuestiones de los centros de administración. Y el último es centro de administración, nos pone a disposición otros: el de Microsoft 365, el de Entra ID y el de Power BI. El de Microsoft 365 es el típico donde tenemos todas las aplicaciones, podemos consultar qué licencia de Microsoft tenemos, podemos ver los usuarios también que tenemos acá, que es más o menos lo mismo. Estos son lo mismo que Microsoft Entra ID, pero es como que hay distintos centros de administración y uno puede
configurar distintas cuestiones en estos distintos centros de administración. Después acá nos pone, bueno, esta es la imagen que estuvimos recorriendo recién, y después nos dice portales de administración y creación adicionales, que es lo que nos dice que tenemos el de Power Apps, desde donde manejamos todo lo de Dataverse y manejamos todas las aplicaciones de Power Apps y todas esas configuraciones. Ven, dice, por ejemplo, la experiencia principal que se usa para crear aplicaciones y administrar la instancia de Dataverse asociada a un entorno es el portal de creación de Power Apps, que es el que tenemos acá, ¿sí? Entonces nos dice que ese es otro entorno de administración. Nos ponen esta imagen y dice, en el portal de creación de Power Apps también proporciona los siguientes elementos: las tablas, las conexiones, los flujos. Otra vez nos está enumerando todo lo que hay acá, que tenemos las tablas de Dataverse, los flujos de Power Automate, los bots de Power Virtual Agents, el centro de las soluciones de inteligencia artificial, las soluciones en sí, que las soluciones son como un agrupamiento de aplicaciones, flujos, orígenes de datos, variables y todas cuestiones que van todas juntas, y es un empaquetado de una solución en sí. Estas tarjetas son las Adaptative Cards, me parece, que nunca las utilicé, que es como para hacer un pedacito de UI que por ejemplo después aparezca en Teams. Este de opciones no me acuerdo qué es. El de conexiones son los conectores que hay, y este flujos de datos es que va a aparecer más adelante, es como para hacer un ETL, pero ya lo vemos más adelante. Pero fíjense, acá en conexiones yo tengo una sola, que es con la de OneDrive, porque la aplicación que había hecho, que la hice en la clase en vivo gratuita del otro día, era utilizando Excel, y ese Excel estaba en OneDrive, entonces el único conector que tengo es ese. Pero si pongo nueva conexión, tenemos los más de 900 conectores disponibles para conectarnos con distintos orígenes de datos, ¿sí? Entonces nos dice los elementos, bueno, y lo último que nos pone es que acá, siempre al final de cada uno de estos entornos, ¿dónde está? Acá. Siempre tenemos este Power Platform que nos da el acceso a los demás entornos, al de Automate, BI y demás. Si yo entro al de Power Automate, también va a tener esto y voy a poder navegar a los otros centros de administración. Nos dice que se pueden anclar las opciones según sea necesario, que esto es una pavada. Podemos poner, por ejemplo, si yo quiero que quede, si voy a utilizar mucho, por ejemplo, a ver cuál puedo, los bots, le pongo acá este pin y listo, me queda acá. Como no lo vamos a utilizar muy seguido, lo puedo desanclar y listo, pero uno elige cómo ve esa cuestión. Dice, cada uno de los componentes principales de Power Platform tiene un portal de creación correspondiente, y acá nos pone los links a cada uno de estos portales que vimos recién, y nos dice, bueno, que podemos ver un videíto donde nos explican los distintos centros de administración, pero en realidad no nos explica solo el de Power Platform. Esperen que tomo un poquito de agua. Esperen, les voy a pasar el link de Telegram, que perdimos a un montón de gente, y también les voy a preguntar si hay alguien que está haciendo el curso y no está en el grupo de Telegram del curso, por favor que me hable por Instagram, porque le tengo que compartir el link, porque en Hotmart cuando hacen una pregunta o algo es imposible responder, porque no se puede cargar imágenes, videos, no se puede hacer nada, y yo quiero que estemos todos en este grupo. Entonces, por favor, los que estén haciendo el curso y no estén en ese grupo, ya sea que estén ahora o lo vean después, por favor vengan acá al Instagram, que también les voy a compartir el link, empiécenme a seguir ahí y háblenme, que les paso el link, y esperen que les dejo también acá en el chat el Instagram para que se sumen. Y ahora seguimos con la capacitación. Vamos a venir acá y dice, descripción de la seguridad y la gobernanza en Power Platform. Dice, las organizaciones quieren saber que sus datos no corren peligro. Por ejemplo, no quieren que se pase accidentalmente información confidencial en una aplicación. Y dice, el servicio de Power Platform se rige por los términos de los servicios en línea de Microsoft y la declaración de privacidad de Microsoft Enterprise. Para obtener la ubicación del procesamiento de datos, consulte los términos del servicio de línea de Microsoft. En toda esta parte es un poco lo que les comenté, de que Microsoft te dice, che, vos quédate tranquilo que yo cumplo con lo que sea. Miren, si nos metemos acá en declaración de privacidad, ustedes después métanse en todos los links para chumear un poco, pero fíjense, declaración de privacidad de Microsoft. Dice, su privacidad es importante para nosotros. Esta declaración de privacidad explica cuáles son los datos personales que recopila Microsoft, cómo los trata y con qué fines lo hace. Microsoft ofrece una amplia gama de productos, entre los que se incluyen productos de servidor usados para ayudar a funcionar empresas de todo el mundo, dispositivos de uso doméstico, software, pero nos empieza a decir datos personales que recopilamos, después cómo usamos esos datos personales, razones por las que compartimos datos personales, cómo acceder a tus datos personales y controlarlos. Te empieza a ser muy transparente con respecto a qué hacen con tu información, porque imagínense que cuando ustedes están usando Power Platform y están utilizando Dataverse, la información de tu empresa está en los servidores de Microsoft, más precisamente en Azure, ¿sí? Entonces
Entonces ellos te tienen que decir como que qué hacen con la información, si cómo está resguardada toda esa información, primero si está segura y si cumple con la normativa del país o región en la que esté, ¿sí? Y dice, el centro de confianza de Microsoft es el recurso principal para obtener información del cumplimiento normativo. Ustedes piensen que incumplir una normativa puede representar multas para una empresa, y para una gran empresa eso puede ser un gran presupuesto. Entonces, delegar eso en Microsoft es una gran seguridad y una gran tranquilidad. Entonces se meten acá en el centro de confianza y dice, la capacitación comienza con la confianza. Microsoft ofrece una sólida protección de datos del cliente, ofrecemos procedimientos transparentes y defendemos los derechos de nuestro cliente. Y dice, nuestro compromiso contigo, tú controlas tus datos, somos transparentes en cuanto a la ubicación y el uso de los datos, protegemos tus datos en reposo y en tránsito. En reposo quiere decir que cuando están almacenados están seguros. Cuando viajan, por ejemplo, de la base de datos de Dataverse a las aplicaciones de Power Apps y le llegan al usuario a un navegador o a una aplicación móvil, en ese tránsito también están seguros. Y defendemos tus datos contra ataques, por ejemplo, de terceros que podría haber. Dice, ofertas de cumplimiento. Bueno, y te empiezan a contar un poco sobre eso. Sigan todos los links, sean curiosos, que no les va a perjudicar en nada. Dice, el servicio de Power Platform sigue el ciclo de vida de desarrollo de seguridad, SDL, que viene de Security Development Life Cycle, me parece que quiere decir estas siglas. Y dice que SDL es un conjunto de prácticas estrictas que ayudan a satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo y garantía de seguridad. Es como que hay ciertos requisitos de cómo se debería desarrollar una solución para que sea segura, para que sea escalable, para que cumpla con normativa y demás. Entonces Microsoft te dice, che, nosotros seguimos ese ciclo de desarrollo, ciclo de vida de desarrollo de seguridad o SDL. Entonces es como que te cuenta un poco de eso. Y dice, directivas de prevención de pérdida de datos. Los datos de su organización son probablemente uno de los activos más importantes que es responsable de proteger como administrador. La capacidad de compilar aplicaciones y automatización para usar esos datos es gran parte del éxito de la empresa, ¿sí? Si digitalizamos toda la empresa, de repente todo está en la nube y es importantísimo que eso funcione y que esté seguro. Puede usar Power Apps y Power Automate para compilar e implementar rápidamente estas aplicaciones de alto valor, de modo que los usuarios puedan medir los datos en tiempo real y reaccionar ante ellos. Las aplicaciones y la automatización se conectan cada vez más a diferentes orígenes de datos y servicios. Algunos pueden ser servicios externos que no están en el entorno de Microsoft, de terceros e incluso algunas redes sociales. Los usuarios suelen tener buenas intenciones, pero pueden pasar fácilmente por alto la posible exposición a la filtración de datos o servicios y audiencias que no deben tener acceso a los datos, ¿sí? Entonces, por eso va tanto por el tema de estas directivas de prevención de pérdida de datos que dicen que actúan como barreras de protección para ayudar a evitar que los usuarios expongan accidentalmente los datos de la organización. Las directivas DLP se pueden definir en el nivel de entorno o de inquilino. Acuérdense, el inquilino es el de Microsoft Entra ID, donde están los usuarios, y el entorno es cada uno de los entornos que se crean dentro del centro de administración de Power Platform. Nosotros podemos tener, acuérdense, de desarrollo, de testing y de producción. Podrían haber entornos según distintas áreas del emprendimiento. Podría tener alguien en un entorno personal donde está testeando, probando cosas. Se usan para distintas cuestiones el tema de la agrupación en entornos, pero uno típico es desarrollo, testing, producción. Dice, las directivas estas de prevención de pérdida de datos se pueden definir tanto a nivel de entorno o de inquilino, lo que ofrece flexibilidad para diseñar directivas razonables que logren el equilibrio perfecto entre protección y productividad. Esto es importante porque dice el equilibrio perfecto entre protección y productividad, porque vos querés estar seguro, pero no querés tener 500 directivas de prevención de pérdida de datos que la gente no pueda enviar un correo electrónico con, no sé, ¿se entiende? Es como poder configurarlo de que no se deba hacer lo que realmente no se debe hacer, pero que no sea tan estricto de que la empresa no se pueda mover porque está lleno de directivas que no dejan a nadie hacer nada. Entonces te dice que se pueden definir a nivel de entorno o a nivel de inquilino, como para que, bueno, no es que ponga una directiva y le afecta a todos los entornos. No, quizás hay alguna directiva que sí, pero hay otra directiva que solo la pongo en un entorno en particular, en el de producción, pero en el de desarrollo no, porque no pasa nada, ahí pueden hacer lo que quieran, ¿se entiende? Y después dice, los conectores se pueden clasificar de la siguiente manera: empresariales, que son conectores que hospedan datos de uso empresarial; los no empresariales, que hospedan datos de uso personal; y los bloqueados, que son conectores cuyo uso desea restringir en uno o varios entornos, que es lo que vimos hace un ratito cuando estábamos a punto de crear una directiva. Y dice, cuando se crea una nueva directiva, todos los conectores se configuran de forma predeterminada en el grupo no empresariales. Acuérdense que cuando poníamos nueva
nueva regla de inquilino. No, esta no era. Acá que era por acá. Directivas de datos. Poníamos nueva directiva. Le poníamos cualquier nombre. Y acuérdense que todos los conectores por defecto estaban como no empresariales. Es decir, como que hospedasen datos de uso personal. Y después dice, desde ahí se pueden mover a empresariales o a bloqueados según las preferencias y puede administrar los conectores cuando crea o modifica las propiedades de una directiva de DLP desde el centro de administración de Power Platform. Esta idea afectan a las aplicaciones de lienzo de Microsoft Power Platform y a los flujos de Power Automate. Entonces, desde acá podríamos, por ejemplo, si yo selecciono Excel, fíjense que me dice que lo puedo bloquear o que lo puedo mover a que sea empresarial. Si lo bloqueo directamente en este entorno, las aplicaciones de Power Apps y los flujos de Power Automate no tendrían acceso a este conector, o por ejemplo el de OneDrive o el de SharePoint. ¿Se entiende? Es como que eso es lo que se puede configurar dentro de cada entorno. Volvemos acá. Dice cumplimiento normativo y privacidad de los datos. Acá se vuelve un poco reiterativo. Dice Microsoft se compromete a ofrecer los mayores niveles de confianza, transparencia, así como de cumplimiento de estándares y reglamentaciones. El amplio conjunto de productos y servicios de la nube de Microsoft se construye desde el principio para satisfacer la demanda de seguridad y privacidad más exigente de nuestros clientes. Ustedes piensen que Microsoft le apunta a empresas gigantes, entonces el tema de la seguridad de la información es muy crucial, por eso hace tanto hincapié en esto. Con el fin de ayudar a su organización a cumplir los requisitos nacionales, regionales y específicos del sector, porque hay sectores productivos que no sé, en el área de petróleo seguro hay regulaciones que no están en otra área capaz de deforestación, no sé, ¿se entiende? Hay regulaciones a nivel nación, a nivel región y específicos del sector en el que se desenvuelve la empresa, que rigen la recopilación y el uso de los datos de los usuarios. Microsoft proporciona un conjunto de ofertas de cumplimiento normativo, lo mismo, más completo que el de cualquier otro proveedor de servicios en la nube. También hay herramientas para la administración, para que los administradores faciliten la labor de su organización. Nada, habla un poco más de lo mismo, pero que es un tema súper importante. Después dice protección de datos. Los datos están protegidos cuando están en tránsito entre los dispositivos de los usuarios y los centros de datos de Microsoft. Acá es lo que les decía yo, no solo están seguros cuando están almacenados, mientras están almacenados, sino cuando de repente nos metemos en una aplicación y llegan los datos, nos dice que ahí también están seguros porque utiliza el Transport Layer Security, Transport TLS, siempre se me va TLS, seguridad de capa de transporte, Transport Layer Security, sí, me parece que es así, siglas, a ver, TLS, Transport Layer Security, sí, no sé por qué siempre dudo de esa, pero es como TLS dice, establece de forma eficaz una conexión de navegador a servidor en que la información viaja encriptada, entonces como que la información viaja segura, te garantizan que está segura cuando está almacenada y también cuando viaja entre las aplicaciones de Power Apps, por ejemplo, que se abren en un navegador y los centros de datos que están en Azure, por ejemplo. Dice, y por último habla de la accesibilidad en Power Platform, que esto es para que cualquier persona lo pueda usar independientemente de las discapacidades que podría tener. Vieron que en una aplicación, a ver si tengo acá alguna aplicación, esta de lista de precios, por ejemplo. Vieron que... ¿En cuál me metí? No, me metí en otra. En esta de lista de precios, vieron que a veces nos aparece acá el tema de hay problemas de accesibilidad. Miren, vamos a venir acá y nos vamos a meter en esto que dice creación de aplicaciones de lienzo accesibles y nos dice, para crear aplicaciones que sean accesibles tenés que tener en cuenta el diseño y el color. Si yo pongo texto gris y un fondo blanco y capaz que el usuario se le complica leer. Después, por ejemplo, el teclado nos dice, al probar la accesibilidad de su aplicación, asegúrese de que la aplicación solo se pueda usar con el teclado, que no se necesite el mouse, ¿se entiende? Por ejemplo, y nos da recomendaciones para esta propiedad tab index dentro de algunos controles, que nos dice que el tab index siempre debe estar en 0 si están destinados a ser interactivos y de lo contrario hay que ponerlos en -1. Eso es para que vos, por ejemplo, dentro de un formulario, miren, a ver, pongo acá crear y estoy dentro de este formulario, si aprieto tab, fíjense que puedo ir escribiendo en cada uno de los campos sin salir del teclado, ¿sí? Eso lo hace más accesible a la aplicación. Y después habla de otras cuestiones, por ejemplo los lectores de pantalla, nos dice, se ha verificado que los siguientes lectores de pantalla funcionan en Power Apps, pueden leer lo que hay en la aplicación. Dice, este es JAWS, que es el de Microsoft Edge, este es el de Chrome, este VoiceOver es de Power Apps para dispositivos móviles, pero después, por ejemplo, hay algunas cuestiones de accesibilidad acá, a ver si tengo alguna propiedad acá que tenga que ver con accesibilidad. El tooltip me parece que es cuestión de accesibilidad, pero hay una que dice...
Esta, Enable Spell... Ah, no, este es el de... No, ese es para errores de ortografía. Bueno, no me acuerdo en cuáles eran. Pero hay uno que vos podés configurar para que, por ejemplo, lo pueda leer un lector de pantalla. ¿Cuáles eran los demás? A ver si encuentro alguno. Tipo y estructura del control. Dice, usar los controles correctos y agruparlos ayudará a los usuarios. Bueno, también pone accesibilidad de que diseñes bien la aplicación. Por ejemplo, que usar un botón en lugar de una etiqueta para el texto que sea interactivo. Si querés hacer clic, no pongas una etiqueta, pon un botón. Como también cuestiones básicas. Y después habían otras. A ver, este comprobador de accesibilidad. Dice, revisar una aplicación de lienzo para mejorar la accesibilidad en Power Apps. ¿Vieron este iconito que está acá? La accesibilidad trata de esto. Si yo vengo acá al comprobador de accesibilidad, fíjense que me dice que tengo 10 temas de accesibilidad y me dice falta la etiqueta accesible en, por ejemplo, en este Text Search Box. Fíjense que si yo ahora me poso acá encima, no aparece nada. Pero este Accessible Label, si yo pongo, a ver, o ese era el tooltip. Esto me parece que es para que pueda leer cuando alguien no puede ver, que te lo puedan leer. A ver, no sé, input de búsqueda. Me parece que es para eso. Si ves, no, el que yo digo es el tooltip, de que te posicionas en algo y que te diga qué es. Eso es esta propiedad tooltip, que yo pongo acá, actualizar lista. Y fíjense que me posiciona y me dice actualizar lista. Eso también está bueno, la hace más accesible y más fácil de entender, porque pones el icono y dice, che, ¿y esto para qué es? No, esto actualiza la lista. Este icono es bastante autoexplicativo, pero hay algunos que no. Hay veces que tenemos que usar un icono que no se entiende bien y está buenísimo poner este tooltip y la hace más accesible y medio como autocomprensiva. Pero ese Accessible Label, miren, vamos a buscar para qué es esta porque no me acuerdo. Accessible Label, Power Apps. Propiedades de accesibilidad. Accessible Label. Etiqueta para lectores de pantalla, ¿ven? Un valor vacío para los controles, imagen, icono y forma ocultará los controles a los usuarios del lector de pantalla. Claro, en una imagen, si no le pones un Accessible Label y alguien no ve, tendría que decir imagen de tal cosa, ¿se entiende? A ver, en vivo, dice, como los lectores de pantalla deben anunciar cambios en el contenido disponibles solo en el control de etiqueta. Bueno, no sé, la verdad nunca configuré estas cosas, pero tienen que ver con eso, para que sea, no solo para que sea fácil de utilizar la aplicación, sino para que también alguien que tenga discapacidades la pueda utilizar. Y acá en la capacitación nos dice que en muchos países eso es obligatorio, que las soluciones tengan que ser así, que todos la puedan usar. Entonces te dice que Power Apps te permite desarrollar aplicaciones que cumplan con estas cuestiones. Dice, una aplicación de lienzo accesible permitirá a los usuarios con discapacidades visuales, auditivas y de otro tipo utilizar la aplicación con éxito. Además de ser un requisito para muchos gobiernos y organizaciones, si sigue las pautas que se indican a continuación, aumentará la facilidad de uso para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades. Y dice, podés usar el comprobador de accesibilidad y para obtener información más detallada podés venir acá a esta documentación que es para crear aplicaciones más accesibles, ¿sí? Esperen que tomo un poco de agua, pues no hay más. ¿Cómo vienen? Qué lindo mensaje, Julián. Solo aprovechar la oportunidad para agradecer a Martín. Sus videos me cambiaron la vida para siempre. Hoy trabajo de esto, sus explicaciones que me animaron y me permitieron arrancar. Saludos. Bueno, Julián, me alegra muchísimo y muchas gracias por mencionarlo. Nada, esos comentarios me ponen súper contento. Bueno, no se olviden de darle me gusta al video, así colaboran también un poquito con eso. Y se sumaron a Telegram, a ver cuántos somos en Telegram, a ver si subió un poquito, 88. Bueno, capaz que muchos ya estaban ahí en el grupo de Telegram, pero el que no, súmense que ahí están los enlaces ahí en el chat. Bueno, exploración de Microsoft Dataverse. Microsoft Dataverse, acá empieza más a fondo con Dataverse. Microsoft Dataverse es una solución basada en la nube que estructura con facilidad una gran variedad de datos y lógica de negocios para admitir aplicaciones y procesos interconectados de una manera segura y compatible. Dice, administrada y mantenida por Microsoft, Dataverse está disponible de forma global, pero se implementa geográficamente para cumplir la posible residencia de datos. Y dice, no está diseñada para usarse de forma independiente en los servidores, por lo que necesitará una conexión a internet para acceder a ella y usarla. No es que vos te podés instalar en tu computadora Dataverse y utilizarla como una base de datos como si podemos con SQL. Yo, por ejemplo, acá estoy conectado a una base de datos a mi propia computadora. Localhost es mi propia computadora, ¿se entiende? Entonces yo me instalé el motor de SQL Server y guardo datos en mi computadora porque instalé ese motor de datos en mi computadora. Con Dataverse no se puede utilizar eso. Está solo en los servidores de Microsoft y es administrada y mantenida por Microsoft, que eso también es lo que lo hace segura. Es como que no, yo te abstraigo de toda la complejidad que es gestionar los datos, mantenerlos seguros y demás, y te doy una interfaz gráfica, que es esa parte de tablas de Power Apps, para que vos crees tablas, columnas, insertes datos, pongas relaciones entre las tablas y demás, pero no es para que vos la uses en otro entorno.
entorno. Dice, a diferencia de las bases de datos tradicionales, Dataverse es más que solo tablas. Incorpora seguridad, lógica, datos y almacenamiento en un punto central. Se ha diseñado para ser el repositorio central de los datos empresariales y es posible que incluso ya lo use. ¿Por qué nos dice eso? Porque en segundo plano potencia muchas de las soluciones de Dynamics 365, como el servicio de campo, el marketing, servicio al cliente y ventas. Dice, también está disponible como parte de Power Apps y Power Automate con conectividad nativa integrada. En las características de AI Builder y portales de Microsoft Power Platform también se usa Dataverse. Esto de portales es Power Pages, pero se ve que desde que le cambiaron el nombre, alguien no vino y no cambió. Acá en vez de poner portales, debería decir Power Pages. Dice, en la imagen se muestra una visualización en la que se reúnen las numerosas ofertas de Microsoft Dataverse. Primero dice la cuestión de la seguridad, después cuestiones de la lógica. Por ejemplo, de lógica te dice que vos podés configurarle desde la UI que cuando se crea un registro, por ejemplo, se valide que si un determinado campo booleano está en true, tal valor tenga que ser mayor a 17 en otra columna. Es como te permite hacer un montón de esas cuestiones, de esos workflows, de gestionar la lógica de tus datos, no solo los datos, que es la siguiente capa, que es eso de tenerlos almacenados todo en un lugar, la visualización de los datos, la validación de los mismos. Nada, te dice un poco de eso, de los datos en sí. El almacenamiento, porque no solo almacena los datos como una base de datos relacional, sino que también te almacena archivos, log files, que es archivos donde se guardan las cuestiones que fueron pasando en una base de datos. Vendrían a ser como eventos o cuestiones que sucedieron, información semiestructurada, el data lake. Pero no se mareen, porque lo grosso de Dataverse es que vos podés poner un montón de reglas para configurar como quién tiene acceso a qué. Después que tenés un modelo de datos ya predefinido, que vienen tablas ya creadas, típicas que se usan en cualquier empresa, como por ejemplo una tabla de usuarios, una tabla de clientes, una tabla de tareas, una tabla de ventas, una tabla de productos. Como que todo eso ya viene predefinido con ciertas columnas y demás, y uno después lo puede extender y personalizar como uno quiere, pero también es como que te abstraen de lo que implica gestionar una base de datos SQL, en la que tenés que saber cómo hacer todo vos mismo. En SQL uno también puede poner validaciones y restricciones de los datos para garantizar que estén bien y demás, pero lo escribís con código, con directivas de SQL. Acá es como que te trata de abstraer de todas esas complejidades. Y dice, esta es una breve explicación de cada una de las categorías. Y dice, seguridad. Dataverse controla la autenticación con Microsoft Entra ID para permitir el acceso condicional y la autenticación multifactor. Admite la autorización hasta el nivel de fila y columna y proporciona completas funciones de auditoría. Claro, dice, te autoriza, o sea, un usuario podría estar hasta autorizado a que pueda utilizar no solo ciertas filas, sino además ciertas columnas de una tabla. La verdad, eso está muy bueno. Dice, lógica. Dataverse permite aplicar fácilmente la lógica de negocios en el nivel de datos. Independientemente del modo en que un usuario interactúe con los datos, se aplican las mismas reglas. Estas reglas podrían estar relacionadas con la detección de duplicados, las reglas de negocio, flujos de trabajo. Son cosas que se pueden hacer en una base de datos SQL. Por ejemplo, lo de duplicados puede ser con una restricción de que en cierta columna no puede haber valores duplicados. Esto de reglas de negocios puede ser que hagas que suceda algo con un trigger en SQL. Se puede hacer que cuando se inserta un registro acá, se ejecute un determinado comando de SQL también. Es como que todo lo que puede hacer Dataverse se puede hacer también en una base de datos SQL, pero es más complejo, o al menos tenés que saber más cosas. Dice datos. Dataverse le ofrece el control para dar forma a los datos, esto es de modelar los datos, lo que le permite detectar, modelar, validar e informar sobre los datos. Este control garantiza que los datos tengan la apariencia que quiera, independientemente de cómo se usen. Almacenamiento. Dataverse almacena los datos físicos en la nube de Azure, ven, acá aparece eso, y este almacenamiento basado en la nube elimina la preocupación de dónde residen los datos o cómo se escalan. Estos problemas se controlan automáticamente. Vos en Dataverse no elegís el tamaño de los servidores que estás utilizando. Por ejemplo, nosotros en Equiparte tenemos que definir qué tamaño de base de datos queremos en función de los datos que vamos a manejar y la cantidad de consultas que van a llegar a esa base de datos. Acá en Dataverse no, te dicen vos no te preocupes por nada, o sea, vos creá las tablas y eso, que después si en algún momento llega mucho tráfico y hay que escalar, estamos preparados para eso y se va a escalar automáticamente. Y después está la parte de integración, que esto es básicamente que dice Dataverse se conecta de maneras diferentes para satisfacer las necesidades de su empresa. Las APIs, los webhooks, los eventos y las exportaciones de datos proporcionan flexibilidad para archivar y extraer los datos. Las APIs es porque yo, por ejemplo, podría hacer una aplicación con código y consumir mi base de datos de Dataverse y no
no uso Power Apps ni Power Automate, sino que uso cualquier aplicación y me conecto igual a todos los datos que tengo en Dataverse y que capaz que los estoy llenando con una aplicación de Power Apps, pero igual no es que solo lo puedo acceder desde las herramientas de la Power Platform, lo puedo acceder desde cualquier lado. Después, por ejemplo, dice los webhooks, que esto es que entiendo, los webhooks es, yo por ejemplo digo que quiero que Dataverse me avise, por ejemplo yo tengo una aplicación con código que está en un servidor en Azure y yo configuro en Dataverse que me envíe una notificación cuando suceda algo, ¿se entiende? Entonces se creó un registro acá, me notifica, me manda todos los datos de ese nuevo registro que se creó y yo ejecuto cierta lógica por fuera de, ¿cómo se llama? De Dataverse, pero me puedo conectar no solo directamente a una API para consultar algo a discreción, sino decirle a Dataverse que me avise vía webhooks y eventos. Estos eventos no me acuerdo bien qué diferencia hay con los webhooks, tendría que ver después en Dataverse, pero no deben distar mucho. Y dice, y las exportaciones de datos proporcionan flexibilidad para archivar y extraer los datos, que te los podés extraer y nada, los sacás masivamente. Y dice, como podemos ver, Microsoft Dataverse es una solución eficaz basada en la nube para almacenar y trabajar con datos empresariales. En las secciones siguientes examinaremos Dataverse desde el punto de vista de almacenamiento de datos para Microsoft Power Platform, donde comenzaremos el recorrido. Recordemos las demás capacidades indicadas que podemos explorar más a medida que el uso aumente. Dice, para empezar, Dataverse le permite crear una o varias instancias basadas en la nube de una base de datos normalizada. La base de datos incluye tablas y columnas predefinidas que almacenan los datos que suelen encontrarse en casi todas las organizaciones y empresas. Esto es lo que les decía, que hay tablas, columnas y filas que, o sea, hay un cierto modelo de datos que se cumple para casi todas las empresas. Entonces te dice que todas esas ya están y las podrías utilizar, pero que además puedes personalizar y ampliar lo que se almacena si agregamos nuevas columnas o tablas. Dice, la facilidad de configuración de una base de datos de Dataverse y su modelo de datos normalizado simplifica la capacidad de concentrar los esfuerzos en la creación de soluciones sin preocuparse por la infraestructura, el almacenamiento y la integración de los datos. Esto de que tiene un modelo de datos normalizado es que no se almacena todo en una tabla gigante como solíamos hacer cuando usábamos Excel, que una persona tiene teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. No, está la tabla de usuarios y en otra habrá una tabla de medios de contacto en donde con el ID de ese usuario podemos tener 7 teléfonos distintos, pero cada entidad guarda información en una tabla en particular, ¿sí? En la tabla que corresponda. Es como evitar duplicidad de datos y garantizar la integridad de los datos. A eso se le llama el normalizado de los datos. Pero bueno, no vamos a ver cosas de modelamiento hoy. Almacenamiento y la integración. Hay muchas maneras de acceder a los datos almacenados en Dataverse. Puede trabajar con los datos de forma nativa con Power Apps, Power Automate. Dice, cualquier solución empresarial puede conectarse a través de la API, de los conectores, que es lo que hablábamos recién. La eficacia de las características, como la seguridad basada en roles y las reglas de negocio, puede confiar en que sus datos estarán protegidos independientemente de cómo se acceda a ellos. Básicamente es eso, te abstrae, te simplifica un montón de cuestiones, de que puedas poner reglas para que todo esté, para que la información esté limpia, para que la información esté segura, para que las personas accedan solo a lo que deberían acceder. Nada, para que si querés gestionar archivos también podés gestionar archivos acá adentro. Por ejemplo, si vos usas una base de datos SQL, los datos los guardás en SQL y las imágenes o los archivos los guardás en Azure Blob Storage. Acá es como que está todo en el mismo lado, ¿se entiende? Es como está todo centralizado y con una interfaz sencilla. Escalabilidad. Dice, una base de datos de Dataverse admite conjuntos de datos grandes y modelos de datos complejos. Las tablas pueden contener millones de elementos. El almacenamiento de las instancias de bases de datos de Dataverse se puede ampliar hasta 4 terabytes por instancia. Y dice, la cantidad de datos que están disponibles en la instancia de Dataverse se basa en el número y el tipo de licencias que tenga asociada el inquilino, entiendo. Dice, el almacenamiento de datos se agrupa entre todos los usuarios con licencia, por lo que puede asignar almacenamiento según sea necesario para cada solución que cree. Nada, o sea, dependiendo de las licencias es el almacenamiento que tenemos y demás. Y dice, ventaja y estructura de Dataverse. La estructura de una base de datos de Dataverse se basa en las definiciones y el esquema de Common Data Model. Este Common Data Model es de nuevo lo mismo, es que en todas las empresas por lo general hay siempre las mismas tablas. Imagínense que todas las empresas modelaran los datos más o menos de una misma manera. Y estaría bueno porque ya medio que ya sabes que el otro también tiene una tabla de usuarios con ciertas columnas, con ciertas denominaciones y demás. Obviamente eso no sucede, no hay un protocolo que sigan todos para modelar y cada uno sigue las prácticas que considera, pero dice que Dataverse se basa en las definiciones y el esquema de Common Data Model. Acuérdense, los que vienen siguiendo hace bastante, Dataverse antes se llamaba Common Driven Apps.
no tenía ni un nombre Dataverse en sí en realidad. Creo que se llamaban Common Driven Apps o como se llaman ahora las Model Driven Apps. No, pero se llamaba Common no sé cuándo. A ver, antiguo nombre de Dataverse. Common Data Service se llamaba. Cambia su nombre a, mira, el 19 de noviembre del 2020 cambió de Common Data Service a Microsoft Dataverse. Dato de color si no lo sabían. Dice, describir tablas, columnas y relaciones. Una tabla es una estructura lógica con filas y columnas, ¿sí? Una tabla en sí no es nada, pero es como justamente es una estructura lógica que agrupa determinadas columnas con determinadas filas y cada fila es, por ejemplo, un usuario, una venta, un producto o lo que fuera y tiene distintas propiedades que son las distintas columnas, ¿sí? Y dice, en la captura de pantalla veremos las tablas de cuentas estándar, que es esta tabla de account, porque esta documentación obviamente está en inglés, pero nosotros lo estamos utilizando acá en español, pero esto obviamente está en inglés y esto está traducido. Y dice, y varios elementos que se pueden administrar como parte de ella. Fíjense que dice las propiedades de la tabla, que es el nombre de la tabla, que es de tipo estándar, que la primary column es el account name, que no se ve acá, sí se ve acá, esta que está acá. La última vez modificada hace 2 meses, una descripción de la tabla, después nos dice cuestiones de esquema para definir las columnas, las relaciones entre las columnas, las primary key para los que sepan un poco de modelado de datos, de SQL y demás. Pero bueno, Data Experiences, esto es para las Model Driven Apps, para configurar cómo se ve un determinado formulario que interactúa con esta tabla. Esto no es para las aplicaciones de lienzo en blanco, pero bueno. Y fíjense que acá dice Customizations, que son las reglas de negocios, comandos, mensajes. Nada, es como que no es solo una base de datos, te permite varias otras cuestiones, ¿sí? Y después dice, tenemos distintos tipos de tablas y podemos tener una estándar, que es que se incluyen varias tablas estándar, también conocidas como tablas integradas, que son las que ya vienen en el entorno. Fíjense que si yo salgo de esta aplicación y vengo acá a tablas, fíjense que vamos a tener una tabla que se llama buzón, otra que se llama carta, otra cita periódica, otra tabla de comentarios, una tabla de cuenta, una tabla de datos adjuntos, una tabla de direcciones, una tabla de equipo, que esto debe ser, bueno, team, debe ser de personas, otro por ejemplo de usuario, otra de unidad de negocio, pero bueno, hay distintas tablas que ya vienen precargadas, ¿sí? Y personalizada no tenemos ninguna porque no creamos una tabla nuestra. Ahora en breve nos va a pedir que creemos una tabla y vamos a ver cómo se hace. Dice, tenemos esas estándar, que las tablas account, business unit, contact, task y user son ejemplos de tablas estándar en Dataverse. La mayoría de las tablas estándar incluidas con Dataverse se pueden personalizar. O sea, nosotros también podemos cambiar a esta tabla y de repente agregarle una nueva columna. Vengo acá a columnas y le pongo nueva columna. Me dice, uno o más comandos no están disponibles debido a sus privilegios actuales en este entorno. Bueno, ven, esto es una de esas directivas. No me está dejando que yo cambie esta tabla en particular de buzón. Se ve que hay una directiva que está prohibiendo que yo pueda tocar este botón. A eso se refiere con todas las cuestiones de ¿cómo se llama? De Data Loss Prevention Policy o reglas para control de la pérdida de datos. Y me dice, tablas administradas, dice tablas que no son personalizables y que se han importado en el entorno como parte de una solución administrada. Nosotros a un determinado entorno nos podemos importar soluciones que se hayan exportado desde otros entornos, que eso vendría a ser este apartado de acá. Nosotros podemos crear, ven, soluciones administradas o no administradas. Si son administradas y yo de repente importé una solución de este tipo, me dice que en ese caso las tablas que vienen con esa solución no las puedo personalizar. En cambio, si yo importé una solución que es no administrada, esas tablas sí las puedo personalizar, ¿sí? Eso es lo que dice en este apartado de acá. Después con las columnas dice que almacenan información concreta dentro de una fila de una tabla y pueden considerarse como una columna de Excel. Es lo mismo, cuando hacemos una tabla y queremos guardar datos de un cliente, la columna lo que guarda es un dato específico de algún atributo de un cliente, el nombre, el apellido, el email, el no sé qué. Y dice, las columnas tienen tipos de datos, o sea, guardás un número, guardás un texto, guardás lo que sea, un tipo de dato en particular, un booleano, true o false, lo que significa que puede almacenar datos de un tipo concreto en una columna que coincida con ese tipo de datos. Por ejemplo, si tenemos una solución que requiere fechas, como capturar la fecha de un evento o cuando se produjo algo, almacenaremos la fecha en una columna con el tipo date, ¿sí? Del mismo modo, si quiere almacenar un número, debe almacenarlo en una columna con el tipo número. La verdad es que con esto de los tipos de datos es similar a SharePoint, pero tiene más tipos de datos y la verdad es que lo que quiero ver después cuando lleguemos a Power Apps, quiero ver si tiene problemas con las denominaciones y demás, porque ahora en el
ejemplo que nos pone, es como que utiliza espacios, no sé, hay ciertas cosas en las denominaciones de las columnas que no me gustan, pero quiero ver cómo lo manejaron. Lo vamos a crear tal cual nos lo dicen en el tutorial. Dice, el número de columnas de una tabla oscila entre varias y 100 o más. O sea, podés poner infinitas columnas, la verdad es que nunca se necesitan tantas. Si hay demasiadas columnas, hay veces ya hay que dudar de si se está modelando bien, si realmente se necesitan tantas o si hay cierta información que debería estar en otras tablas. Pero bueno, eso tiene que ver con modelamiento de datos, pero podés agregar un montón de columnas. Todas las bases de datos de Dataverse comienzan con un conjunto estándar de tablas, que son las que vimos recién, y cada tabla estándar tiene un conjunto estándar de columnas también. Dice, descripción de las relaciones. Para crear una solución eficaz y escalable, acá es donde hay que normalizar y tiene que ir cada dato a distintas tablas, pero después la información está relacionada. Dice, para la mayoría de las soluciones que cree, tendremos que dividir los datos en contenedores diferentes, en tablas diferentes. Probablemente, intentar almacenar todo en un único contenedor resultaría ineficaz e incomprensible. Dice, en el ejemplo siguiente se ilustra este concepto. Imagine que necesita crear, este ejemplo está bueno. Imagínese que necesita crear un sistema para administrar los pedidos de venta de determinados productos. Necesitaremos una lista de productos, primero, junto con el inventario que hay disponible de ese producto. Acá tenemos la entidad, que es el producto en sí. Y ahora empiezan los atributos de esa entidad. Dice, el inventario disponible que hay de ese producto, el costo de ese producto y el precio de venta de ese producto. También se necesita una lista maestra de clientes. Esto es otra entidad, otra tabla, con sus direcciones y calificaciones crediticias. Si fuese una sola dirección, podría ir como una columna en la tabla de clientes. Pero si, dada la particularidad de nuestro negocio, se necesitan almacenar varias direcciones, no vamos a poner dirección 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4. No, se crea una tabla de direcciones y con el ID de ese cliente tenemos varias direcciones. El modelado de datos depende mucho de cada emprendimiento y de cómo se quiere armar una solución. Pero bueno, hay ciertas prácticas que son comunes. Por último, tenemos que administrar las facturas de ventas. Facturas es otra entidad. Y dice, así como almacenar los datos de esa factura. Dice, la factura debe incluir la información como la fecha de la factura, el número de la factura, quién fue el vendedor, la información del cliente, como la dirección y la clasificación crediticia, y una partida presupuestaria para cada elemento de la factura. Por ejemplo, estos datos que son del cliente, que deberían estar en la factura, no guardamos este dato en ambas tablas. Lo que se suele guardar en la tabla de facturas es un ID del cliente para que se sepa que esa factura pertenece a ese cliente y que eventualmente, si necesitamos estos datos del cliente, los vamos a buscar esa tabla. Pero no los andamos repitiendo por todos lados, porque si no, imagínense que están repetidos por todos lados, tendríamos que actualizar la tabla de clientes con la calificación crediticia y acordarnos de que esa información también está en la tabla de facturas y quizás en varias filas y que fue cambiando con el tiempo además. Bueno, la calificación crediticia sí, en la de facturas podría ir, bueno, en realidad miren, estos datos sí podrían ir hardcodeados en la de factura porque las facturas van evolucionando con el tiempo y quizás un cliente de repente se mudó y tiene otra dirección en la tabla de clientes, pero al momento en que se emitió esa factura, esa dirección estaba bien. Entonces esa información, si puede cambiar en el tiempo, sí hay que perpetuarla en esta otra tabla de facturas y no guardar un ID. El ID de cliente va a ir seguro, pero la calificación crediticia, que va variando, sí está bueno que quede como repetida acá y que cambiemos la calificación crediticia en la tabla de clientes no implica que después tengamos que actualizar toda la de factura, porque a la fecha de la factura esa calificación era esa y listo. Si después cambió no me importa. Dice una partida presupuestaria para cada elemento de la factura. Dice las partidas presupuestarias deben incluir una referencia al producto que se ha vendido y ser capaces de proporcionar el coste y el precio adecuados. Bueno, nos cuenta una situación en particular y dice crear una zona tabla para admitir la funcionalidad en el ejemplo anterior no serviría de nada, te volverías loco. Y dice una mejor manera de abordar este escenario empresarial consiste en crear las 4 tablas siguientes: la tabla de clientes, la tabla de productos, la tabla de facturas y la tabla de elementos de línea. Les voy a comentar lo que yo entiendo que es esta de elementos de línea, porque nosotros tenemos los clientes, los productos y las facturas. Cuando un cliente hace una compra, se le emite una factura, pero esa factura puede tener varios productos. Entonces, estos elementos de línea son los elementos de línea de la factura, que la factura capaz se le vendieron 3 productos. Entonces, vos tenés la tabla de facturas por un lado, que tiene un ID de factura, pero después está la tabla de los elementos que se vendieron en esa factura, ¿se entiende? En donde tenemos capaz 3 productos distintos, con el costo a ese momento, con el precio a ese momento. Digo con el costo y el precio a ese momento porque acá justamente en Argentina eso
cambia todo el tiempo. Entonces, que el producto tenga un valor hoy, tiene que quedar sí o sí guardado acá, porque ese valor mañana ya cambió, por ejemplo. Igual la inflación ahora hay en todo el mundo, más o menos dependiendo del país, pero ese dato siempre va histórico y puede cambiar. Dice, crear una tabla para cada uno de estos elementos y relacionarlas entre sí nos permitirá crear una solución eficaz, escalable, de alto rendimiento. La división de los datos en varias tablas también significa que no tendrá que almacenar datos repetitivos ni admitir filas enormes con grandes cantidades de datos en blanco. Bueno, no nos vamos a meter, esto tiene que ver más con modelado de datos, pero si tuviéramos todo en una tabla habría que tener 500 columnas, que algunas columnas le aplican a una determinada entidad y no a otras. Entonces, como que no tendría sentido, habrían un montón de columnas en blanco. Dice, además, los informes serán mucho más fáciles si divide los datos en tablas independientes. Las tablas se relacionan entre sí, tienen una conexión relacional. Hay muchas formas de relaciones entre tablas, pero las más comunes nos dicen que es de uno a varios y de varios a varios, que son compatibles con Microsoft Dataverse. Esas relaciones entre tablas las podemos hacer en Dataverse desde la interfaz gráfica, y relacionamos tablas entre sí, al igual que haríamos en SQL. Una relación de uno a muchos es, por ejemplo, en una factura, por cada factura pueden haber más de un producto vendido dentro de esa factura, entonces la relación es una factura, uno o muchos productos, pero cada producto está una sola vez en esa factura. Y después de varios a varios, creo que una de las más comunes es cuando hay alumnos inscritos en materias, pero a la vez esas materias, no me acuerdo, a ver un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de muchos a muchos, un ejemplo típico de una relación muchos a muchos es aquella entre los estudiantes y las clases. Un estudiante puede matricularse en muchas clases y una clase a su vez puede tener múltiples alumnos, ¿se entiende? Entonces es, del lado que mires la relación, la entidad se puede relacionar con muchos elementos de la otra entidad, y eso se modela de una determinada forma. En SQL es con una tabla intermedia, acá en Dataverse segura esa complejidad está como abstraída y no la tenemos ni que ver, estoy seguro, pero bueno, como no he usado tanto Dataverse no se los puedo garantizar, pero seguro está simplificado. La lógica de negocios en Dataverse. Muchas organizaciones tienen lógica empresarial que afecta al trabajo con los datos. Por ejemplo, una organización que usa Dataverse para almacenar la información del cliente podría querer hacer que un campo como el de número de identificación sea obligatorio en función del tipo de cliente. Esto es lo que decía, que pone condiciones para garantizar que la información esté limpia, que llegue bien a la base de datos, ¿sí? En Dataverse esta lógica se crea mediante reglas de negocio. Las reglas de negocio permiten aplicar y mantener la lógica de negocios en la capa de datos en lugar de en la capa de aplicación. Esto es importante porque nosotros, imagínense que esa lógica nosotros también la podemos poner en Power Apps y evitar que en Power Apps se envíe mal el dato a Dataverse. Pero después, si de repente hacemos lo mismo desde Power Automate y acá nos olvidamos de poner esa validación en Power Automate, va a llegar sucio a la base de datos. En cambio, si la validación está a nivel de base de datos, después podemos agregar validaciones en Power Automate, en Power Virtual Agents, en Power Pages, en Power Apps, en donde sea, o en una API, si lo consumimos por API. Pero como la validación está a nivel de base de datos, ya te aseguras que el desarrollador se puede haber olvidado de poner cualquier validación en la capa de aplicación en el momento de desarrollar la interfaz gráfica que van a usar los usuarios, que igual no se va a guardar el dato mal porque está la regla de negocio o la validación a nivel de base de datos, ¿se entiende? Dice, entran en vigor independientemente de dónde los usuarios interactúen con los datos. Por ejemplo, las reglas de negocio se pueden usar en las aplicaciones de lienzo y basadas en modelo para establecer o borrar valores en una o varias columnas de una tabla. También se pueden usar para validar datos almacenados o mostrar mensajes de error. Las aplicaciones basadas en modelo pueden usar reglas de negocio para mostrar u ocultar campos. Las Model Driven Apps, como están tan unidos el modelo de datos con la aplicación en sí, directamente podés poner una regla de negocio que si hay un determinado dato, un campo de un formulario, por ejemplo, ni se muestre. Pero bueno, no viene al caso para el examen ni ahí. Es más ya de saber en profundidad cómo funciona Dataverse y encima en combinación con Model Driven Apps. Dice, las reglas de negocio ofrecen una manera eficaz de aplicar reglas, establecer valores o validar datos independientemente del formulario que se use para introducir datos. Además, las reglas de negocio son eficaces para ayudar a aumentar la precisión de los datos, simplificar el desarrollo de las aplicaciones y simplificar los formularios presentados a los usuarios finales. Dice, a continuación, por ejemplo, se muestra un ejemplo de un uso sencillo pero eficaz de regla de negocio. La regla de negocio está configurada para que el campo Credit Limit BP, que es este de acá, Credit Limit BP Approver, sea obligatorio si el límite de crédito se establece en un valor mayor que 1 millón. Entonces, si el Credit Limit es
mayor que 1.000.000, setea como requerido el require VP approver, por ejemplo. ¿Se entiende? Es como que hace todas esas cuestiones de regla de negocio para que se tengan que cumplir determinadas cosas, que nosotros podríamos hacer todas esas validaciones para que directamente se cumplan en Power Apps, pero también lo podemos hacer a nivel de base de datos para garantizar que no se guarde mal la información. Al aplicar esta regla de negocio en el nivel de datos, en lugar del nivel de aplicación, tiene un mayor control de los datos. De esta forma se asegura de que se siga la lógica de negocios si se accede a ella directamente desde Power Apps, Power Automate o incluso a través de una API, de una API. La regla está vinculada a los datos y no a la aplicación. Es mejor, más seguro y está centralizadísimo. Acá nos pone documentación que podemos ir a ver y después dice trabajar con flujos de trabajo. Esto se los resumo básicamente lo que es utilizar Power Query, ¿sí? ¿Vieron el Power Query que está en el Excel para hacer un ETL de los datos de Enter, Transform and Load? Fíjense, dice, los flujos de datos se crean mediante Power Query y es una experiencia unificada de preparación y conectividad de datos que ya se incluyen en muchos productos como Excel y Power BI. En Power BI se llama el Power Query Editor. Dice, los clientes pueden desencadenar flujos de datos para que se ejecuten a petición o automáticamente según una programación. Los datos siempre se mantienen actualizados. Claro, entonces es como, y esto es medio lo que yo les hablo siempre, de que muchas veces en Excel o en Power BI se están haciendo unos procesamientos de ETL tremendos para garantizar que la información que ya esté sucia se pueda limpiar para poder hacer un informe de Power BI con los datos limpios. Esto lo que intenta hacer es que el proceso de ETL esté centralizado y que la información directamente ya se almacene de manera correcta, que eso de hecho es como que lo haría primero con reglas de negocio, eso que dicen, o si estás usando SQL con restricciones, con triggers, con lo que sea, y con validaciones en Power Apps para que el usuario nunca pueda enviar un dato que está sucio. Entonces después en Power BI, si el modelo de datos ya está bien hecho y la información que llega a la base de datos está limpia, no hay que hacer un proceso de ETL. Lo único que hay que hacer es modelar, porque hay que poner las relaciones entre las tablas que estamos consumiendo del origen de datos que sea, y hacer el gráfico. No tenés que hacer magia con el Power Query Editor para poder hacer un informe que quede bueno. Eso es clave. Y dice, por ejemplo, las aplicaciones de Power BI, Power Apps, Power Automate y demás pueden obtener los datos que genere el flujo de datos mediante la conexión a Dataverse, un conector de flujo de datos de Power Platform o directamente a través del lago. Dice, en la lista siguiente se resaltan algunas de las ventajas de usar flujos de datos. Dice, desacoplan la capa de transformación de datos de la capa de modelado y visualización de las soluciones de Power BI. ¿Se entiende? El modelado de los datos y la visualización lo haces en Power BI, pero la transformación de los datos ya la hiciste antes. Ya está limpia y cuando te conectaste a Dataverse, eso ya está limpio. Y cuando te conectas desde cualquier otra aplicación, como Power Apps, Power Automate o lo que fuera, también están limpios los datos, porque el proceso de transformación está centralizado en ese flujo de datos. El código de transformación de datos puede residir en una ubicación central, en lugar de distribuirse entre varios artefactos, se le llama acá. El creador de flujos de datos solo necesita conocimientos de Power Query. En un entorno con varios creadores, el creador de flujo de datos puede formar parte de un equipo, bueno, no importa. Dice, los flujos de datos son independientes del producto, no son solo un componente de Power BI, ya que puede obtener sus datos con otras herramientas y servicios. Los flujos de datos aprovechan Power Query, una experiencia de transformación que es súper fácil, los que la conocen es buenísima, es súper potente y es súper fácil de usar. Los flujos de datos se ejecutan completamente en la nube, o sea que no necesitamos ninguna infraestructura. Hay varias opciones para empezar a trabajar con los flujos de datos, que es, yo de hecho nunca los usé, yo directamente pongo validaciones en la base de datos y en Power Apps, entonces esa ingesta y ese ETL la verdad es que no he tenido la necesidad de hacerlo, pero entiendo a lo que se refiere. Con cualquiera de estas licencias tenemos acceso a esto de flujos de datos, que es lo que veíamos acá, esto de flujo de datos. Pues la verdad podríamos probarlo algún día, estaría bueno a ver cómo es. Debe ser como Power Query pero en la nube, y le decís, quiero que agarre los datos de acá y que después los termine mandando a Dataverse, por ejemplo. Ahora viene para el tema de examinar los conectores que hay disponibles. Esperen que voy a tomar un poquito de agua porque me estoy muriendo. Bueno, y acá nos empieza a hablar del tema de los conectores, que hay dos tipos de conectores básicamente, que son los orígenes de datos con los que nos podemos conectar a través de los 900 conectores que dicen, y que son orígenes de datos tabulares, como por ejemplo Dataverse, SharePoint y SQL, que tienen un conector, pero ese conector lo que nos está permitiendo es consumir información de un origen de datos tabular. Pero hay otros conectores que son basados en funciones, que es que nosotros agregamos ese conector y lo que nos permite es acceder a ciertas funcionalidades, como por ejemplo el de los correos electrónicos, donde está. Hay muchas acciones, como por ejemplo enviar un correo electrónico. Cuando nosotros dentro de una aplicación nos conectamos a Outlook, estamos
agregando una conexión, pero esa conexión no nos está dando acceso a un origen de datos como una tabla de SQL, una tabla de SharePoint, una tabla de Dataverse. Nos está dando acceso a funciones, como por ejemplo enviar un correo electrónico. Si yo vengo acá a orígenes de datos, pongo agregar datos y busco Outlook, Office 365 Outlook, le pongo conectar, me va a pedir que me autentique, espero que no me pida ningún código ni nada, no me pidió nada, pero ven, si yo ahora por ejemplo agrego un botón suelto por acá y pongo Office 365 Outlook, fíjense que yo pongo punto y todas estas son funciones. Es un conector que me pone a disposición funciones para hacer cosas, para obtener un ítem del calendario, para enviar un correo electrónico, para eliminar un correo electrónico, para crear un evento, para lo que sea, pero es un conector que lo que me permite es ejecutar funciones, me da funcionalidades, es como un servicio, consumo el servicio de Outlook con ese conector. Y por otro lado tenemos SQL, SharePoint, Dataverse, el Excel mismo que es el de conector de OneDrive, que me permite acceder a datos tabulares. Esa es la gran diferenciación que hace entre esos dos. Dice que tiene más de 900 conectores, que algunos son estándar, populares como SharePoint, Outlook y YouTube, pero hay otros que son premium, como por ejemplo SQL Server, SurveyMonkey y MailChimp, que es el de correo electrónico y el de encuestas. Y dice la referencia del conector de la unidad de resumen y recursos. Bueno, esto no nada. Y para usar los que son premium, para usar los conectores que son premium, se necesita obviamente una licencia de pago de Power Apps o de Power Automate, dependiendo de cuál de las herramientas esté haciendo uso de esos conectores. Y dice, los conectores pueden proporcionar entradas y salidas entre el origen de datos y Power Platform. De este modo aceleran la entrega de soluciones empresariales. Nada, nos dice que se vale de los conectores para implementar cualquier funcionalidad. Después léanlo esto bien, pero es mucho de lo que hablamos en el video pasado. Dice, todas las soluciones empresariales de Power Platform se pueden implementar en aplicaciones de Microsoft 365 como Teams, que también lo vimos en el video pasado. Después habla de los desencadenadores y acciones. Dice, una vez que haya establecido un origen de datos y configurado el conector, hay dos tipos de operaciones que pueden usar estos orígenes de datos y conectores. Pueden usar desencadenadores o acciones. Los desencadenadores solo se pueden usar en Power Automate. Acuérdense que cuando creamos un flujo de Power Automate siempre tenemos que decir qué es lo que desencadenaría ese flujo. Si el clic de un botón en Power Apps, si el mero paso del tiempo, que son, miren, vamos a entrar acá al centro de administración de Power Platform para los que no sepan, digo de Power Automate. Acuérdense que tenemos los distintos tipos de flujos. La primera vez que entro desde acá. España no, Argentina. Comenzar, bueno, ven, y acá en crear me pone el automatizado, que es que se desencadena cuando hay un determinado evento, por ejemplo se crea una fila en SharePoint. El instantáneo, que es cuando alguien toca un botón, o sea, a discreción, el usuario lo ejecuta a discreción. El programado, que es por el mero paso del tiempo. Un flujo de escritorio, que es el de que replique cosas que vos hiciste con tu computadora. Y después el de minería de procesos, que es para analizar las ejecuciones de determinados flujos, para ver cuáles están funcionando mal, dónde se puede optimizar y demás. Pero solo en Power Automate puede haber desencadenadores. Y dice, los desencadenadores pueden basarse en el tiempo. Por ejemplo, un flujo de Power Automate que comience todos los días a las 8 de la mañana. Pueden basarse en una acción, como crear una nueva... Bueno, esto ya lo dije. Las acciones se usan en Power Automate y en Power Apps. Las acciones es lo que vimos recién. Con Office 365 o Outlook, que podíamos enviar un correo o crear un evento en el calendario. Esas son acciones, pero no tenemos desencadenadores en Power Apps. Los desencadenadores son de Power Automate. En Power Apps lo único que podemos es configurar que para que bueno, estábamos hablando de esto de los conectores. Habíamos llegado hasta esta parte de acá donde decíamos que las acciones se usaban tanto en Power Automate como en Power Apps. En Power Apps, por ejemplo, cuando enviábamos un correo electrónico desde el conector de Office 365, estábamos ejecutando una acción, pero no un desencadenador. Lo único que desencadenamos desde Power Apps es que cuando alguien hace clic en un botón, se puede ejecutar un flujo de Power Automate. Las acciones las solicita el usuario o un desencadenador y permiten la interacción con su origen de datos mediante alguna función. Por ejemplo, una acción sería enviar un correo electrónico. Bueno, la típica. Después nos habla de los conectores estándar, que no necesitas ninguna licencia, como por ejemplo utilizar SharePoint o un Excel en OneDrive como origen de datos, y los identificamos porque no tienen la etiquetita de Premium. Y después los conectores Premium tienen esta etiquetita, y para los cuales, por ejemplo, SQL Server y Dataverse, para utilizar esos orígenes de datos, que en ese caso son tabulares, necesitamos una
una licencia premium de Power Apps o de Power Automate, dependiendo de dónde utilicemos ese conector. Pero bueno, eso lo ven rápidamente. Dice, ¿qué tal? Lástima esto de las caídas. Sí, Aaron, no sé qué pasa, pero además esta vez no se me cayó internet. Se me congeló la computadora por completo. Un capo. Un saludo para Lorena, que me banca mientras estudio tus videos. Vamos, Lorena, saludos. Bien ahí bancando. No sé tu nombre, porque dice Unlock the World, pero no sé cómo te llamas. He visto que sigues a MiduDev. ¿Podrías hacer sección de revisión de apps como hace él con los portfolios? Podría ser, es buena esa. El tema es que, ¿cómo me la pasarían? ¿La exportarían y me la mandarían y yo la importo en mi entorno y ahí analizo? Tengo que ver cómo sería eso. Tendría que ver cómo me podrían mandar sus aplicaciones. Pero bueno, tenemos los conectores premium. Después dice conectores y API personalizadas. Esto de API personalizadas es eso, es cuando escribimos código para darle instrucciones a una máquina para que haga X cosa, y también nos podemos conectar a esa API que hicimos nosotros. Por ejemplo, yo tengo una API que consume Mercado Pago. Desde Power Apps, no sé, puedo pegarle un flujo de Power Automate y que ese flujo de Power Automate se conecte con esa API que está creando un link de pago en Mercado Pago, por ejemplo, que es una pasarela de pago acá en Argentina y en Latam bastante conocida. Pero se puede hacer con esto. Esto te abre la puerta a hacer cualquier cosa. O sea, ahí cuando vos te puedes hacer tu propia API, si sabes obviamente un poco de código, el límite ya está, no hay límite, puedes hacer lo que quieras. Y dice, una ventaja de la creación de conectores personalizados es que se pueden usar en distintas plataformas como Power Apps, Automate y Azure Logic Apps. Puede crear conectores personalizados siguiendo 3 enfoques diferentes. No se preocupen, esto es medio avanzado. Si quieren verlo de conectores personalizados, vayan a mi video de Custom Connectors Gesualdo. Acuérdense que tengo donde consumía una API, la API de Pokémon, y acá justamente estoy viendo, ven, de cómo crear un custom connector, y acá no me acuerdo qué usé, cuál de estos 3 enfoques usé, pero lo que me terminaba permitiendo es que yo desde Power Apps, a ver si lo podemos ver, yo desde Power Apps terminaba llamando, ven, estaba consumiendo la API de Pokémon.sum, y me creé mi propia, o sea, me creé una función en un servidor que hacía una suma y que le pasaba un objeto que tenía una propiedad número 1, número 2, voy a hacer zoom, ven, ponía número 1, número 2 y el servidor me devolvía la suma. Pero ven, acá estaba resolviendo algo, pero ven, y me lo guardaba en una variable, pero nada, estaba consumiendo una lógica que yo había implementado en un servidor con ese custom connector. Entonces podemos implementar cualquier lógica que querramos. Hay 20 usuarios simultáneos y hay un solo me gusta. Yo sé que se cayó la conexión, pero no se enojen conmigo, la compu no sé qué le pasa, denle me gusta, no sean malos. Igual no cambia tanto, somos poquitos hoy. Pero bueno, le vamos a dar a continuar. Ahora llegó el momento de crear un modelo de datos básico en Dataverse. Acá nos habla de las licencias, pero con una licencia, miren, dicen, en este laboratorio práctico se supone que tiene una instancia de Dataverse con la que puede trabajar, que es esto que teníamos nosotros acá, que lo creamos hoy, porque yo no tenía ninguna instancia de Dataverse, y lo que te dice es que te garantices que tenés una licencia que puede hacer eso. Y dice, si no tiene una instancia para trabajar, puede obtener un plan de prueba aquí, y dice que si ya tenés en tu empresa una licencia, dicha evaluación se agregará al inquilino de la organización. Pero bueno, nada, tienen que tener acceso a Dataverse. Y dice, Contoso Real Estate quiere poder hacer un seguimiento de las propiedades que vende y quiere hacer ese seguimiento almacenando la información en Dataverse para que los datos se puedan usar fácilmente en aplicaciones controladas por lienzos y modelos. Yo entiendo que todo esto que creemos hoy después se va a usar en la parte de Power Apps, en la parte de Power BI y en la parte de Power Automate. Entiendo que vamos a utilizar este mismo ejemplo, pero no lo sé. Llegué tarde, sí, Noel, ya estamos terminando. Esta es la segunda parte porque se cayó la conexión. Para aprender cómo se crea una tabla en Microsoft Dataverse, va a crear una tabla básica en una instancia de Dataverse para almacenar propiedades inmobiliarias. Y dice, la tabla tiene 5 columnas. El nombre de la propiedad, precio, dormitorios, baños y cliente. Dice, este es un campo de búsqueda donde se pueden buscar cuentas o contactos. Bueno, y nos hace ir acá. Uy, ¿qué pasó? Nos hace venir acá, nos hace venir a tablas y acá nos empieza a dar como un paso a paso para que creemos una nueva tabla. Fíjense que acá dice en el panel ponga tablas, después nueva tabla y en el menú que aparece seleccione nueva tabla. Pero acá no aparece nueva tabla cuando hacemos clic acá. Y la que hay que poner es esta, establecer propiedades avanzadas, para que nos deje poner el nombre de la tabla y demás. Y fíjense que acá nos pone que le pongamos el nombre para mostrar, propiedad inmobiliaria. Perfecto. Nombre en plural, propiedades inmobiliarias. Una descripción le podríamos poner a la tabla. Podemos poner si queremos habilitar datos
adjuntos para esta tabla o no. Eso es medio parecido a lo de SharePoint, pero fíjense que acá lo dejó sin tildar, así que no lo vamos a poner. Después nos dice que pasemos a esta pestaña de columnas principales y pongamos una que se llame nombre de la propiedad, que va a ser la columna principal, esta que está acá. Nombre de propiedad va a ser como el ID de la propiedad, va a ser el nombre de la propiedad, ¿sí? Dice selecciona el botón guardar para crear la tabla. Entonces ahora le damos a guardar y ahí ya se está creando nuestra primera tabla personalizada en Dataverse, y ahora nos va a hacer agregar algunas columnas. Una vez creada la tabla, en la sección de esquema seleccione columnas y después nueva columna, y la primera columna que nos dice que creemos es una que se llame precio y le pongamos el tipo de datos moneda. Entonces vamos a venir acá a la parte de esquema. Vamos a venir acá a la parte... ¿Por qué no me anda el control? Ah, se me murió el teclado, ahí está. Venimos acá. Ay, no me están dando... Bueno, ahora se me murió el... A ver, ahí revivió. No me están dando el... Ahora no me están dando el teclado. Yo no te puedo creer. Tengo más problemas. No voy a ser más vivo. No sé qué le pasa al teclado ahora que murió. Bueno, tenemos que venir acá, columnas, nueva columna, pero el tema es que ahora no voy a poder escribir. Esperen que busco el otro teclado. Nada, esto es solo a fines de terminar el tutorial, pero esto es increíble. Nada, el tutorial lo vamos a terminar, olvídate. Acá traje otro teclado que tengo, pero que es con cable, que la verdad que es un poquito más confiable. No me gusta usarlo, pero la verdad es que para los vivos... Nombre para mostrar... A ver, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasa a esto? Vamos a venir a tablas. Ya debe estar la que creamos, que ¿cómo se llamaba? Propiedades. Propiedad inmobiliaria. Ese es el nombre de la entidad de la tabla. Venimos a columnas, nueva columna. Y nos decía que se tenía que llamar precio. El tipo de datos tiene que ser de tipo de datos divisa, no es moneda. Y creo que no nos dice nada más. Después nos dice que tenemos que crear otra que sea dormitorios de tipo número y baños que también sea de tipo números. Entonces primero voy a guardar esta. Buenísimo con este teclado. A ver, miren, voy a venir acá, nueva columna, voy a poner dormitorios y tiene que ser de tipo número, de número entero, porque miren todos los tipos de datos que tenemos acá en Dataverse, que esto es lo que tiene un poco de distinto con, ¿cómo se llama? Con SharePoint. Es como que acá tenés como bastante más para jugar, ven, correo electrónico, texto enriquecido, área de texto, número de teléfono, símbolo de cotización, nada, archivo, puede ser un archivo, una imagen, una columna de fórmula, pero bueno, vamos a ponerle número y que sea número entero, le damos a guardar. Lo mismo hay que hacer con los baños, y acá es donde le quiero poner, le voy a poner con un carácter especial, a ver si pasa lo mismo que en SharePoint, que esto se rompe o si no se rompe. No es que se rompe, pero después se ve feo por el tema de los caracteres. Perfecto. Y después nos dice, después de baños tenemos que agregar otra más que se llama cliente, que es de búsqueda y tiene que apuntar a la tabla de cliente. A ver, customer, a ver, vamos a ponerle otra que sea cliente, tipo de datos, búsqueda de un cliente. ¿Listo? Sí, no hay que ponerle nada. Nos decía que apuntaba a una tabla, no me acuerdo a qué tabla decía que apuntaba. La de cliente, este es un campo de búsqueda donde se pueden buscar cuentas, se puede buscar una cuenta o un contacto. Contacto es otra de las entidades y cuentas también es otra de las entidades de Dataverse. Ya veremos cuando toque la parte de Power Apps, seguramente la utilizaremos. Yo entiendo que vamos a utilizar este mismo ejemplo a lo largo de toda la capacitación, de toda la ruta de aprendizaje, pero bueno. Y después, bueno, nada, nos pone esto para crear la tabla y nos dice: enhorabuena, ha creado correctamente una tabla de Dataverse. Con esta tabla puede crear formularios y vistas que se podrían usar en aplicaciones controladas por modelos, o bien conectarse a esta tabla directamente con una aplicación de lienzo. Pero no nos dice más. Como el próximo video es sobre Power Apps, lo vamos a dejar ahí y ver qué nos hace hacer en el siguiente video, porque esto es lo que te pide la capacitación, no es que te pide que te pongas a hacer una aplicación y pruebes. Seguramente eso nos pase en el próximo video. Y ahora tenemos esta prueba de conocimientos y dice: alguien agrega un elemento en SharePoint que solicita que se ejecute un flujo de Power Automate. ¿Qué tipo de operación se ha usado para iniciar el flujo? ¿Un desencadenador, una action o una acción, o una basada en funciones? A ver, de los que están acá, ya que se quedaron y me están haciendo la segunda, díganme, a ver, ¿qué se está usando? Cuando se agrega un elemento en SharePoint y se soluciona que se solicita que se ejecute un flujo de Power Automate. ¿Desencadenador, acción o basado en funciones? ¿Alguno que se la juegue ahí con la respuesta? Listo, no me responde la gente tampoco. No, mentira. Bueno, 4 segundos más y si no, la contesto yo. 4, 3, 2, 1. Listo, se colgó el chat. Bueno, desencadenador, obviamente es un... No, bueno, no, bueno, acá Gabriel le había errado. No, acciones no, es un desencadenador. Esto sucede
automáticamente. Cuando se desencadena, cuando alguien agrega un nuevo elemento a la lista de SharePoint, se solicita, en realidad esto está mal, si yo lo pusiese en inglés capaz que está mejor narrado, pero es que se solicita lo que se quiere, en realidad está diciendo, están pidiendo que vos desarrolles algo que cuando se agrega un elemento a una lista de SharePoint, se ejecute un flujo de Power Automate. Eso se hace con un desencadenador de SharePoint. Ahí se entendió, Dick. Una acción, de hecho, vos pensás que SharePoint no tiene acciones, es un origen de datos tabular, como vimos anteriormente. No sé si estaban en esa parte del vivo anterior, pero con SharePoint lo único que podemos hacer, tenemos acciones en Power Automate, pero justamente te está diciendo de que suceda algo en Power Automate cuando se agregue un elemento, que es justamente, vamos a venir acá a Power Automate y ponemos crear automatizado, y fíjense, cuando se crea un elemento de SharePoint, este es el desencadenador, ¿ven? Fíjense que dice, elija un desencadenador del flujo. Todo flujo empieza con un desencadenador, no empieza con una acción. Y acá justamente lo que te piden es eso. Entonces es un desencadenador. Dice, esta está repetida, esto es raro. A un cliente le gusta la idea de implementar una solución de Microsoft Power Platform, pero le preocupa tener que interactuar con una API personalizada. ¿Cómo debería responderle? A ver si... No creo, capaz que ustedes no estaban en el vivo anterior. A ver, dicen, hay un cliente que le gustaría implementar una solución usando Power Platform, pero le preocupa que tendría que interactuar con una API personalizada. ¿Cómo le responderíamos nosotros como desarrolladores de Power Platform? Quédate tranquilo que Power Platform tiene más de 900 conectores que pueden usarse en estas situaciones. Quédate tranquilo que Power Platform ofrece la posibilidad de crear conectores personalizados que permiten conectarse a Power Apps y Power Automate. O quédate tranquilo que Power Platform utiliza conectores que incluyen una serie de funciones disponibles para desarrolladores. ¿Cómo le responderíamos a un cliente que quiere eso? A ver, alguien más. Aaron y José, no se hagan, que sé que estaban ayer, ayer no sé cuándo fue. Gabriel, Noel, creo que estaban, estoy casi seguro que estaban. Bien, es la B. En Power se pueden hacer conectores, no, Dick, no, es la B. Sí, ayer estaba, ya sabía que estaban. Es la B, Dick, porque justamente lo que le preocupa al cliente es que se quiere conectar a una API, a una lógica, a algo, a un código que está por fuera de la Power Platform. O sea que no tiene nada que ver con los 900 conectores. Entonces lo que necesita es que la Power Platform también se pueda conectar con una API externa, creando nosotros mismos el conector. ¿Se entiende? Bien. Y dice, alguien le pide que describa un conector. ¿Cómo respondería? Los conectores incluyen una serie de funciones disponibles para los desarrolladores. Los conectores conectan el origen de datos a la aplicación, el flujo de trabajo o el panel. O los conectores son un servicio basado en la nube que hacen que la creación de flujos de trabajo que automatizan las tareas y los procesos empresariales que consumen mucho tiempo a través de aplicaciones y servicios resulte un proceso práctico y sencillo para los usuarios de línea de negocio. A, B o C. Casi me muero leyendo la última. Al cliente le respondería A más B. En la anterior, entiendo que es ese. Alguien le pide que describa un conector. ¿Cuál dicen acá? Listo, ahora no responde nadie. Los conectores incluyen una serie de funciones disponibles para los desarrolladores. Los conectores conectan el origen de datos a la aplicación, el flujo de trabajo o el panel. Y los conectores son un servicio basado en la nube que anda C, B, la B. Exacto, es la B. Esta de hecho no sé ni qué. Me la tendría que poner a leer a ver qué es lo que quisieron decir. Pero no, es esta. Los conectores conectan al origen de datos que sea, ya sea uno tabular o uno basado en funciones, con la aplicación de Power Apps, con el flujo de trabajo o con el panel, que no sé qué quiere decir con el panel acá. No sé si está queriendo hacer, a ver, lo voy a poner en inglés para ver si ahí tiene sentido. Uy, trigger, bueno, ven, ahora lo tenemos todo en inglés. Microsoft esto. Connectors, connect your data source to your app, workflow or dashboard. Un panel de Power BI. Es la B. Chequeamos nuestras respuestas. Perfecto, congratulations, you earn experience points. Excelente. Ahora nos va a decir un resumen y los recursos disponibles. Esto, léanlo después, no pasa nada. Microsoft Dataverse. Nos pone introducción a Dataverse, la documentación, el Common Data Model, el licenciamiento, tablas, columnas y relaciones para que hagamos, o sea, para que indaguemos un poco más, ¿sí? Desbloqueo
video, el achievement, el logro y buenísimo. Keep up the great work. Que siga hacia adelante. You have earned an achievement. Congratulations. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Nos dice que lo compartamos. No lo voy a compartir. Pero en el próximo módulo toca esta parte de describir cómo crear aplicaciones con Microsoft Power Apps. Lo vamos a volver a poner en español. ¿Ven? Y ahora nos dice describir cómo crear aplicaciones con Microsoft Power Apps. Quiero ver cuántas unidades son. Ah, son 11 unidades. Porque tardamos bastante en hacerlos. Pasa que si no lo leo, ¿cómo hago? Lo tengo que leer sí o sí. A ver, examinar Power Apps. Explorar las aplicaciones de lienzo. Explorar las aplicaciones basadas en modelos. Diferenciar entre aplicaciones de lienzo y basadas en modelos. Crear una aplicación de lienzo básica. Crear una aplicación basada en modelos. Bueno, acá usaríamos la tabla de Dataverse. Y acá una básica con esa misma de Dataverse, pero no basada en el modelo directamente. Bueno, no sé cuánto tardaremos, pero a ver, crear una aplicación 20 minutos. Ejercicio, crear una aplicación 20 minutos. Ahí no vamos a tardar tanto. Diferenciar entre aplicaciones de lienzo. Más que lo voy a explicar yo que seguir lo que dice acá, la verdad. Después me lo miro yo a ver qué onda. Pero lo voy a explicar como yo considere. Pero bueno, disculpen de nuevo por el corte. No sé qué pasó, la verdad. No tengo ni idea qué pasó. Se colgó la computadora. No sé qué le pasó. La verdad no tengo ni idea. Por si hay alguien que no está en el grupo de Telegram, les voy a pasar el link de nuevo por si se quieren sumar. Que ahí ya somos como 100. Bueno, pasa que perdimos a un montón de gente. Hoy me mandé también una macana ahí con el grupo de Telegram. Esa sí fue mía. Esa fue una macana mía y perdimos como a 60 miembros. Que muchos después volvieron, pero perdimos a gente. Así que sigan, súmense ahí. Y también los que quieran me pueden seguir en Instagram, que ahí también aviso ciertas cuestiones y también subo contenido más concientizando sobre lo potente que son estas herramientas. Pero bueno, hasta acá llegamos con este vivo. Prometo de alguna manera que en el próximo, en el que toca de Power Apps, no se nos va a cortar ni la computadora, ni internet, ni el teclado, ni nada. Directamente ya voy a usar este teclado para no tener ningún problema, pero entiendo que no vamos a tener ningún inconveniente. Así que nada, les agradezco mucho a los que estuvieron. Muchas gracias por su gran servicio, señor. Bueno, no, de nada. Disculpen sinceramente por los inconvenientes. No lo esperaba, pero bueno, no pasa nada. Son cosas que pueden pasar en un vivo. Bueno, buenísimo. Gracias por el apoyo. Les mando un abrazo muy grande a todos. Ahora después junto los dos videos, les corto las partes que no van y lo subo a YouTube seguramente mañana. Cuando estás en vivo nuevamente, aviso por el Instagram y por el grupo de Telegram. Por eso les digo que se sumen a esos canales para no perderse el próximo vivo, para estar atentos. E igual después también va a quedar subido eventualmente ese vivo también. Así que nada, les mando un abrazo muy muy grande a todos. Gracias por volver a conectarse, por bancar y nada, nos estamos viendo en el próximo vivo. Chau chau.